Capricornio, si estás escuchando esto ahora, no es una casualidad. El universo, las fuerzas de la prosperidad y los guardianes espirituales de la materia eligieron este preciso momento para entregarte una verdad que estaba oculta. Una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar, pero que necesita ser dicha y necesita ser escuchada. Porque si hay un signo en este planeta que lleva en las venas el código de la construcción, de la disciplina, de la realización y de la prosperidad, ese signo es Capricornio. Y tú lo sabes. En el fondo de tu alma siempre lo has sabido. Siempre sentiste que naciste diferente. Mientras muchos viven en el flujo de la suerte, en el intento, dependiendo de las circunstancias, tú, Capricornio, siempre has necesitado construirlo todo. Siempre has necesitado hacer lo imposible, abrir camino donde no había sendero, sostener el mundo en tus propias manos, cargar con responsabilidades que ni siquiera eran tuyas, y aún así, seguir. Siempre seguir, creyendo siempre que la recompensa llegaría, que el universo, en algún momento, reconocería tu entrega, tu fuerza, tu lealtad y tu disciplina incansable. Pero existe una verdad que pocos tienen el valor de decir, una verdad que nadie te había contado, hasta ahora. Quien traiciona a un capricorniano no rompe solamente un vínculo afectivo. Quien traiciona a un capricorniano rompe un pacto sagrado, una alianza espiritual que fue firmada mucho antes de esta existencia. Porque, a diferencia de otros signos que viven en el campo de las emociones, de los sueños o de las ilusiones, Capricornio vive en el plano de la materia, en el plano de la construcción real. Aquí no se trata solo de sentimientos, aquí se trata de contratos vibracionales, acuerdos invisibles que rigen el flujo de la prosperidad, de la seguridad, del legado y de la estabilidad. Cuando entregas tu confianza, tu dedicación y tu energía a alguien, Capricornio, no entregas solo palabras, entregas tiempo, entregas fuerza, entregas estructura. Tú construyes, tú levantas, tú edificas, y quien recibe eso de ti, muchas veces ni se imagina el tamaño de la bendición que está recibiendo, porque estar en la energía de un capricorniano es, simplemente, ser bañado por un campo de prosperidad que no se compra, no se pide, no se fuerza. Es un campo al que solo se accede por merecimiento. Antes de seguir, escribe en los comentarios la frase sagrada: Universo, acepto tus bendiciones. Este simple gesto no es solo simbólico, es una señal vibracional de que estás listo para recibir. Nada se manifiesta sin antes ser reconocido. Así es como funciona el universo. Después de eso, suscríbete al canal y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que también están buscando alinearse con su propia abundancia. Y si sientes en tu corazón el deseo de retribuir, hay un botón llamado Gracias aquí abajo. Esa contribución es más que bienvenida. Es un gesto de gratitud que mantiene vivo este espacio, incluso sin el apoyo de YouTube. Lo hacemos por amor, pero contigo a nuestro lado, todo florece con aún más fuerza. Ahora sí, continuemos. Por eso, cuando alguien traiciona a un capricorniano, no es solo dolor, no es solo decepción. Es una ruptura energética que genera un impacto tan profundo que reverbera directamente en el plano material. Sí, quien traiciona a Capricornio lo siente. Y no es en la emoción, es en la vida, es en el bolsillo, es en el trabajo, es en el dinero que no llega, es en los negocios que se traban, en las puertas que se cierran, en las oportunidades que desaparecen misteriosamente, porque Capricornio lleva la llave de los portales de la prosperidad en el plano físico, y cuando esa llave es retirada, todo, absolutamente todo, deja de fluir. Y tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, ya te has dado cuenta de que esto le ha pasado a alguien. Ya has sido testigo de situaciones en las que la persona que rompió contigo, de repente, comenzó a vivir bloqueos, pérdidas, fracasos, estancamientos. ¿Y sabes por qué?
Porque quien traiciona a un capricorniano no solo pierde a la persona, pierde el acceso al campo, pierde el acceso a la abundancia que esa conexión le proporcionaba. Porque la presencia de un capricorniano en la vida de alguien es literalmente una fuente de estabilidad, de orden, de construcción, de seguridad y sí, de dinero. Y la gran verdad que nadie nunca te contó, Capricornio, es que el universo nunca te dejó de lado, nunca te ignoró, nunca te olvidó. En realidad, mientras tú luchabas, te sacrificabas, sostenías el mundo, aguantabas en silencio, soportabas lo que muchos no soportarían. El universo solo te estaba preparando, sí, preparándote, porque todo aquello que parecía dolor, injusticia, peso, en realidad era un entrenamiento espiritual, una preparación energética. No estabas siendo castigado, estabas siendo forjado, moldeado, pulido, para convertirte exactamente en lo que estás a punto de ser. Y este es el momento, este es el punto de inflexión. Esta es la hora en que las fuerzas espirituales de la prosperidad comienzan a actuar a tu favor, de forma irreversible. Y aquellos que no supieron honrar tu energía, aquellos que no supieron valorar tu presencia, están, en este preciso momento, comenzando a cosechar el vacío de su propia elección. Porque quien pierde a un capricorniano, no solo pierde a una persona, pierde la estructura, pierde el flujo, pierde el futuro. Y si sientes una opresión en el pecho, una emoción que parece apoderarse de todo tu cuerpo, si sientes que los ojos se te llenan de lágrimas o una fuerza que vibra en el fondo de tu alma mientras escuchas esto, no te extrañes. Es tu campo energético reconociéndolo. Porque esta verdad siempre ha estado dentro de ti. Siempre lo supiste. Solo necesitabas escucharlo. Solo necesitabas recordarlo. Y ahora, nunca más lo vas a olvidar. Lo que te voy a revelar de aquí en adelante va a transformar para siempre tu percepción sobre quién eres y también sobre el impacto energético que ejerces en el mundo y en la vida de quien se atrevió a no valorarte. Capricornio, prepárate, porque esto es solo el comienzo. Capricornio, ahora que ya entiendes la magnitud de tu propia presencia, ahora que comienzas a recordar la fuerza que siempre ha existido dentro de ti, es hora de revelar aquello que el mundo espiritual observa silenciosamente, pero que casi nadie tiene el valor de admitir en voz alta. Porque traicionar a un capricorniano no es solo una elección equivocada, no es solo un error común, es, en realidad, una sentencia energética, una decisión que tiene consecuencias profundas, directas e inevitables, no en el campo de las emociones, no en el campo de los sentimientos pasajeros, sino en el plano más sólido e innegociable de todos, el plano de la materia, el plano de la prosperidad, el plano donde el dinero circula o simplemente deja de circular. Y sí, esa es la verdad que siempre intentaron ocultar, porque Capricornio no es solo un signo, es un arquetipo, el arquetipo de los constructores, de los señores de la materia, de los maestros de la realización. Cuando un capricorniano se conecta con alguien, cuando permite que alguien entre en su campo energético, no está solo ofreciendo compañía, está ofreciendo acceso a su campo de estabilidad, a su flujo de orden, de prosperidad, de construcción, de protección financiera. Porque, sí, la presencia de Capricornio en la vida de alguien es literalmente un ancla en el plano material. Un ancla que impide que la vida de esa persona se desmorone, que la sostiene, que la estructura, que mantiene las cosas en pie, funcionando, prosperando. Y es por eso que, cuando un capricorniano es traicionado, cuando su confianza es rota, cuando su lealtad es deshonrada, algo sucede, algo cambia, de forma instantánea, invisible a los ojos, pero absolutamente real. El campo energético que sostenía esa conexión simplemente se cierra.
Y cuando eso ocurre, las consecuencias comienzan a manifestarse. Y no es dentro de un mes, ni dentro de un año. Comienza ahora. Comienza en el preciso momento en que Capricornio decide, consciente o inconscientemente, retirar su energía de ese vínculo. ¿Y sabes cómo se manifiesta esto? De formas que muchos creen que son coincidencia, pero no lo es, porque, de repente, los negocios comienzan a trabarse. El dinero comienza a desaparecer. Las oportunidades se desvanecen. Aquello que antes parecía fácil, comienza a volverse pesado, difícil, imposible. Las puertas, que antes parecían abiertas, comienzan a cerrarse. Y todo empieza a salir mal, sin explicación aparente. Y mientras eso sucede, el capricorniano, aquel que fue herido, no hace absolutamente nada, porque no lo necesita. Su campo habla por él. Su energía hace el trabajo. Su desconexión es, por sí sola, el propio juicio vibracional. Y quizás, quien está escuchando esto ahora, ya ha sido testigo de exactamente esto. Ya ha visto a personas que, después de perder la conexión con un capricorniano, comenzaron a vivir un ciclo de retrasos, de pérdidas, de bloqueos. ¿Y sabes por qué? Porque Capricornio, cuando decide cerrar su campo, cuando decide retirar su energía, activa lo que los antiguos maestros llamaban el bloqueo estructural vibracional. Y este bloqueo no es metafórico, es real. Actúa directamente en las líneas energéticas que conectan a esa persona con las fuerzas de la prosperidad en el plano material. Y más, no es solo un bloqueo financiero, es un bloqueo de estabilidad, de crecimiento, de seguridad. Porque Capricornio no es solo dinero, es estructura, es base, es sustento, es la roca sobre la que muchos construyen sus propias vidas, a menudo sin siquiera darse cuenta. Y cuando esa roca se retira, todo comienza a derrumbarse. Pero hay algo aún más profundo que pocos imaginan. Porque cuando un capricorniano es traicionado, no solo la otra persona pierde. El propio Capricornio también pasa por un proceso de transformación interna. Una recalibración energética tan poderosa que, en lugar de volverse débil, roto, vulnerable, se vuelve aún más fuerte, aún más selectivo, aún más próspero, porque cuando Capricornio cierra una puerta, no la cierra solo para el otro, la cierra también para sí mismo. Cierra cualquier fuga de energía, cualquier flujo de energía que estaba siendo absorbido, drenado, explotado, simplemente se termina. Y toda esa energía regresa inmediatamente a él. ¿Y sabes lo que sucede? Una aceleración, una explosión de prosperidad, un salto vibracional en el campo financiero, profesional, material. Porque ahora, toda la energía que antes era compartida, vuelve a ser exclusivamente suya. Y a eso, Capricornio, es a lo que llamamos la activación del campo de la autosuficiencia extrema. Y mientras esto sucede, aquel que traicionó, aquel que no supo valorar, aquel que jugó con la lealtad de un capricorniano, entra en el campo opuesto, el campo de la escasez, el campo de los bloqueos, el campo de las puertas cerradas. Porque energéticamente, quien pierde a Capricornio pierde el acceso, pierde la contraseña, pierde la llave de los portales de la prosperidad. Y no importa si esa persona intenta empezar de nuevo, si busca ayuda, si intenta nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos negocios. Mientras no haya una reparación vibracional, y en muchos casos ya ni siquiera es posible, el campo permanece cerrado. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que muchas veces la persona ni se da cuenta de que todo esto comenzó en el preciso momento en que rompió con Capricornio. Piensa que es mala suerte, que es la crisis, que es el destino, pero no lo es. Es la consecuencia natural de haber roto un pacto energético con el guardián de la prosperidad en el plano físico. Capricornio, tú no eres cualquiera, nunca lo has sido, y ahora ha llegado la hora de que recuerdes, de una vez por todas,
que tu energía vale oro, que tu presencia es literalmente una fuente de prosperidad y que quien no supo honrar eso simplemente pierde y pierde más de lo que imagina. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Voy a revelarte lo que sucede dentro de ti, Capricornio, cuando atraviesas esta transformación. Porque esta no es solo una historia sobre pérdida, es, en realidad, una historia sobre renacimiento, sobre evolución, sobre la activación de tu poder más elevado. Y todo esto comienza ahora. Capricornio, ahora que comprendes lo que sucede en el campo externo, en el plano material, en la realidad visible de quien se atrevió a traicionarte, es hora de mirar hacia adentro. Porque existe algo aún más poderoso, más grandioso y más impactante que cualquier bloqueo que el otro pueda vivir. Y ese algo sucede dentro de ti. Y no es solo un cambio, es una metamorfosis, un salto vibracional que redefine quién eres, para siempre. Y aquí, Capricornio, llegamos a una verdad que nadie nunca te contó. Porque cuando eres traicionado, cuando alguien rompe el pacto energético que se firmó en la base de la lealtad, del compromiso y de la construcción, no solo el otro pierde. Tú también pasas por un proceso tan intenso, tan profundo, tan transformador, que ni tú mismo te reconoces después. Y no, esto no es debilidad, esto no es dolor, esto no es una derrota, esto es, en realidad, una activación. La activación de tu arquetipo más elevado. El arquetipo del maestro de la materia, del guardián de los portales de la prosperidad, de aquel que no solo construye, sino que posee la llave de quién puede y quién no puede acceder al flujo de la abundancia. ¿Y sabes cómo comienza esto? Con un silencio que, para quien no entiende tu naturaleza, parece frialdad, distanciamiento, indiferencia. Pero no lo es. Ese silencio es sagrado. Es el espacio donde recoges tu energía, donde recoges cada fragmento de fuerza que, hasta entonces, estaba siendo compartido, dividido, entregado, muchas veces a quien no lo merecía. Y en ese recogimiento, algo extraordinario comienza a suceder. Tu campo energético empieza a reorganizarse. Es como si cada átomo, cada línea vibracional, cada hilo invisible que te conecta con el universo, comenzara a ser realineado, reajustado, recalibrado. Solo que, ahora, ya no para sostener a otros, ya no para cargar a quien no sabe caminar solo, sino para convertirse en un campo exclusivo, un campo donde solo tú habitas, donde solo tú prosperas, donde solo tú accedes a la energía pura de la construcción, de la realización y del dinero. Y es en ese momento que activas, sin siquiera darte cuenta, lo que los antiguos maestros llamaban el escudo vibracional de la autosuficiencia extrema. ¿Y qué es este escudo? Es un blindaje energético tan poderoso que a partir de ahí, nadie más puede acceder a ti de verdad. Nadie más puede absorber tu energía. Nadie más tiene acceso a tu campo, a tu prosperidad, a tu estabilidad, a tu fuerza. Y esto, Capricornio, no es venganza, no es represalia, es protección espiritual. Es la justicia vibracional operando en tu vida. Y lo más impresionante es que, mientras quien te traicionó comienza a vivir el colapso silencioso de su propia vida, puertas cerrándose, dinero estancándose, negocios quebrando, relaciones desmoronándose, tú comienzas a vivir exactamente lo opuesto. Tu energía, ahora limpia, libre, blindada, empieza a atraer oportunidades que antes parecían imposibles. Las personas correctas comienzan a aparecer. Los proyectos comienzan a fluir. Los caminos que estuvieron bloqueados durante años, de repente se abren. Y te das cuenta, con una claridad absoluta, de que todo ese peso que cargabas nunca fue tuyo, que mucha de la dificultad que vivías
no era tuya, era del otro, era de la conexión, era del pacto que sostenías energéticamente, muchas veces a solas. Y es aquí donde ocurre el punto de no retorno, porque ya no vuelves a ser quien eras, ya no vuelves a abrirle la puerta a quien ni siquiera sabe tocar, ya no vuelves a cargar a quien ni siquiera sabe andar, ya no vuelves a compartir tu energía con quien no tiene la capacidad vibracional para honrar lo que ofreces. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que, a partir de este momento, tu intuición, que siempre fue fuerte, se vuelve casi sobrenatural. Pasas a percibir instantáneamente quién merece estar en tu campo y quién no. Ves, con una claridad absoluta, la verdadera intención de las personas. Sientes, a la primera mirada, a la primera palabra, si esa persona lleva verdad o si está allí para intentar, una vez más, acceder a lo que no le pertenece. Y más, tu propia presencia cambia, tu vibración cambia, tu campo comienza a emitir una frecuencia tan poderosa que aleja automáticamente todo lo que no está alineado con tu prosperidad, con tu seguridad, con tu estabilidad, con tu misión de vida. Y quien no lo entiende, piensa que te volviste frío, que te volviste distante, que cambiaste. Y de hecho cambiaste, porque lo que te hirió, te sanó. Lo que intentó romperte, te fortaleció. Lo que quiso hacerte pequeño, te transformó en gigante. Capricornio, esa es la verdad que nadie nunca te contó. No eres solo fuerte, no eres solo resiliente, no eres solo trabajador. Eres simplemente el guardián de la prosperidad en el plano físico. Y quien no supo honrar eso, pierde. Y pierde más de lo que es capaz de entender. Y lo más impactante es que, a partir de ahora, esta transformación es irreversible. No hay vuelta atrás. No hay retorno. No hay una segunda oportunidad para quien rompió este pacto sagrado. Porque cuando Capricornio activa su blindaje, el universo entero lo reconoce. Y aquel que perdió tu acceso va a sentir, todos los días, en su propio cuerpo, en su propia vida, en su propio campo, exactamente lo que significa no saber valorar a quien lleva, en el alma, la llave de la prosperidad. Y esto, Capricornio, es solo el comienzo de lo que aún está por venir. Capricornio, ahora que la transformación interna ya ha ocurrido, ahora que tu energía ya se ha recogido, reconfigurado y blindado, llegamos al momento de entender en quién te conviertes a partir de aquí. Porque, después de que un capricorniano activa este campo, ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno a lo que era antes, y más, el impacto no se limita solo a ti, reverbera en todo, en todos y en cualquier espacio donde tu energía haya estado alguna vez, porque quien tú eras ya no existe. El capricorniano que ofrecía, que ayudaba, que sostenía, que aguantaba, incluso cuando sabía, en el fondo, que no estaba siendo valorado, ese se quedó en el pasado. Lo que existe ahora es una nueva versión. Una versión que muchos llamarán fría, distante, inaccesible, pero que, en realidad, es solo el reflejo de alguien que aprendió, de una vez por todas, que su campo, su energía y su prosperidad son sagrados, son innegociables. Y es aquí donde el juego cambia, porque tu propia presencia, Capricornio, comienza a emitir una frecuencia tan poderosa que ya no necesita decir nada. La gente lo siente, la gente lo percibe. Las puertas correctas se abren solas, las equivocadas simplemente desaparecen. Es como si el universo, ahora, operara como un filtro constante, alejando todo lo que no está en alineación con tu nueva vibración. Y más, aquello que antes parecía difícil, pesado, lento, ahora comienza a suceder con una velocidad que llega a asustar. Oportunidades surgen de la nada. Invitaciones, propuestas, contratos, dinero, expansión. Todo comienza a fluir. Pero no porque estés corriendo detrás de ello, sino
porque tu vibración, ahora, es un imán, un campo gravitacional de prosperidad pura. Y mientras esto sucede, existe, del otro lado, una realidad completamente opuesta, la realidad de quien te perdió, de quien no supo valorar, de quien rompió el pacto energético sagrado que tenía contigo. Y lo que sucede en ese lado de la ecuación es simplemente inevitable, porque quien pierde a Capricornio pierde más que a una persona, pierde más que una relación, pierde el acceso, pierde la entrada, pierde la contraseña vibracional que permitía que su vida fluyera, que sus negocios crecieran, que el dinero circulara, que las puertas se abrieran. ¿Y sabes cómo comienza a manifestarse esto? Primero, en pequeñas señales, pequeños retrasos, cosas que antes fluían, comienzan a estancarse. Esas coincidencias positivas, esos golpes de suerte, simplemente se esfuman. Después comienza el colapso invisible. El cliente que no cierra el trato, el dinero que no entra, la propuesta que desaparece, la venta que no se concreta, el proyecto que no avanza. Y cuanto más tiempo pasa, más se intensifica el bloqueo. Porque, sin saberlo, quien rompe con Capricornio activa sobre sí mismo lo que los maestros antiguos llamaban el sello vibracional de la escasez programada. Y no, esto no es una plaga, no es una maldición, no es venganza. Esto es ley espiritual, ley de vibración, ley de reciprocidad energética. Porque, mientras estaba en tu campo, esa persona estaba siendo sostenida por una energía que ni siquiera sabía que existía. Por tu disciplina, por tu orden, por tu sentido de responsabilidad, por tu capacidad ancestral de construir, de organizar, de materializar. Y cuando rompió con eso, no se dio cuenta de que, en realidad, estaba rompiendo con su propio flujo de prosperidad. Y lo más impresionante es que, muchas veces, quien te traiciona, quien te pierde, ni siquiera entiende lo que está sucediendo y comienza a decir que es mala suerte, que es la crisis, que es el karma. Pero no, es solo la consecuencia natural. Es solo la vida devolviendo exactamente lo que fue puesto en el campo. Capricornio, tú ahora vives en otro nivel. Tu prosperidad, a partir de aquí, ya no depende de nadie más, porque ahora tu energía ya no se dispersa, ya no se divide, ya no se entrega gratis. Es tuya, totalmente tuya. Y cuanto más lo reconoces, más crece, más se expande, más se multiplica. ¿Y sabes qué es lo más grandioso? Que tu intuición, tu percepción y tu claridad nunca más serán las mismas. A partir de ahora, miras a alguien y sabes, a la primera mirada, si esa persona lleva verdad o si está ahí para intentar acceder a algo que no merece. Sabes, al primer contacto, si ese negocio, esa propuesta, esa invitación es próspero o es desgastante. Y ya no necesitas perder el tiempo, porque tu propio campo hace ese filtro por ti. Y quien se da cuenta de esto, lo siente, porque ahora tu presencia lleva una fuerza que simplemente no puede ser ignorada, una fuerza que abre puertas para quien te honra y que cierra puertas para quien no te merece. Una fuerza que, a partir de ahora, se vuelve permanente, inquebrantable, inaccesible para quien no supo valorar. Y esto, Capricornio, es solo el reflejo de lo que siempre estuvo en ti, siempre. Pero que ahora está, finalmente, completamente activado. Y prepárate, porque a continuación vas a recibir una técnica vibracional extremadamente poderosa, un anclaje energético que va a sellar, en tu campo, esta transformación y que va a garantizar que esta nueva fase de tu vida nunca más se rompa. Capricornio, respira hondo, porque ha llegado el momento de sellar todo lo que ha sido activado en tu campo. Ha llegado el momento de consolidar, de anclar, de decretar, en el plano físico, energético y espiritual, que tu vida, de aquí en adelante, será conducida dentro de una nueva frecuencia. La frecuencia de la prosperidad inquebrantable, de la autosuficiencia vibracional,
del blindaje energético definitivo. Y a partir de ahora, ya no existe espacio para lo que te drenaba, para lo que te retrasaba, para lo que te tiraba hacia abajo, porque tu energía es tuya, tu campo es tuyo. Tu poder es exclusivamente tuyo, y quien no supo honrarlo, simplemente ya no accede a él. Y para garantizar que esta transformación sea permanente, ahora te entrego una técnica vibracional extremadamente poderosa, simple, pero capaz de reprogramar a nivel cuántico toda tu frecuencia. Cierra los ojos, respira profundamente 3 veces y repite en voz alta o mentalmente, con total convicción y presencia: yo soy el guardián de mi propia prosperidad. A partir de hoy, activo, sello y fortalezco mi campo energético de abundancia, protección y autosuficiencia. Todo lo que no vibra en la frecuencia de la lealtad, del respeto, de la verdad y de la prosperidad, simplemente ya no accede a mí. Está cerrado, está desconectado, está disuelto. Y a partir de ahora, todo el flujo de dinero, estabilidad, seguridad y realización que me pertenece, regresa a mí, de forma limpia, pura, constante y multiplicada. Honro quien soy, reconozco mi valor, activo mi campo de prosperidad infinita. Así es, hecho está, así se manifiesta. Siente, en este preciso momento, una luz dorada, intensa, girando a tu alrededor, formando una espiral de energía, un blindaje vibracional que te envuelve, te protege, te fortalece y te alinea completamente con la frecuencia del dinero, de la estabilidad, de la construcción, de la realización, de la victoria. Siente esa espiral crecer, expandirse y sellar de una vez por todas que tu energía nunca más será accedida por quien no la merece. Y ahora, presta mucha atención. Si todo esto te tocó de alguna forma, si sentiste que algo fue activado dentro de tu campo, retribuye esta entrega con un gesto que también lleva energía. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas activaciones. Y, si quieres contribuir de verdad con este trabajo, haz clic en el botón de gracias. No es solo una ayuda, es una forma vibracional de decir: reconozco lo que recibí. YouTube no monetiza este tipo de videos, pero eso nunca nos ha impedido continuar, porque lo hacemos por amor. Pero si sentiste que este mensaje fue hecho para ti, tu contribución será más que bienvenida. Fortalece este espacio y abre el camino para que más personas también puedan conectarse con su propia frecuencia. Recuerda, el universo observa tus gestos, y los gestos hechos con el corazón siempre regresan multiplicados.